una entrevista con un tipo que hoy hemos ido sobre seguro, un tipo que gusta, que, que hemos contactado para ver si nos sube las visitas de la web y para hablar de su libro que ahora lo presentaremos. Enrique Ballester, muchas gracias por haber atendido nuestra petición de entrevista y por pasar un rato con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo hablando de fútbol un rato y lo que quieras. Bueno, antes de hablar del libro, que lo tengo por aquí, yo quería, bueno, ahora ya que te he agradecido que nos atendieses, quería preguntarte, porque claro, yo contacté con Enrique hace un par de semanas, salía de la Casa del Libro aquí en Barcelona de comprarlo, y vi que habías puesto que como no se podían hacer presentaciones clásicas, que te prestabas a la gente que te mandase una solicitud a hacer una presentación por Zoom, que me parecía una idea muy, muy buena, pero quería saber si andas muy cansado con eso, si es una idea que repetirías. Bueno, surgió medio en broma, como todo, es decir, medio en broma, medio en serio, a causa de la situación que todos conocemos, ¿no? Que no podíamos ir por ahí haciendo presentaciones, lo hablé con la editorial, tuve que explicarlo varias veces porque no entendía muy bien. Y bueno, y la idea es esa, ¿no? Que un poco apadrina a un escritor, tenlo ahí entretenido media hora, una hora y pregúntame lo que quieras. Y está siendo una experiencia porque hice la primera tanda cuando salió el libro en noviembre, hice 20 presentaciones porque tenía que ser compatible con mi vida laboral y con mi vida familiar, que no me echaran de casa tampoco. Y, y está siendo toda una experiencia porque primero me he dado cuenta de que me leen en muchos sitios. O sea, yo escribo desde Castellón, desde una ciudad pequeñita, y hasta hace poco pues solo escribía del Castellón, ahora escribo un poco más del fútbol en general. Pero bueno, hablar con lectores de México, de Argentina, de Colombia, de todos los puntos de España también, y ver y de generaciones distintas, ¿no? Entonces te das cuenta de lo universal que es el fútbol, porque yo como escribo desde el yo mucho, escribo de mi experiencia como niño futbolero, hincha futbolero, periodista futbolista, deportivo, padre, hijo, ¿no? Te das cuenta que a veces nos creemos muy especiales, pero todos hemos vivido cosas muy similares, ¿no? Y esas emociones que da el fútbol afectan a gente muy distinta entre sí de una manera similar, ¿no? Y creo que esa es la gran lección que estoy sacando de todo esto, ¿no? Porque la gente también no solo pregunta por lo que le interesa de lo que yo escribo, sino también me cuenta sus experiencias futbolísticas, ¿no? Y ves que en sitios muy distintos se vive el fútbol de una manera muy parecida. Ahora iremos a eso y al libro, pero yo cuando ya me dijiste que sí y tal, digo, bueno, evidentemente, ya me había leído, ahora sacamos el otro, pero los de Libros del Cabo están muy contentos conmigo, porque gracias a ti, los anteriores, pero aparte de leerme el nuevo y tal, dije, hostia, para preparar la entrevista, y eso típico que como periodista muchas veces buscas entrevistas anteriores que le han hecho a la persona en cuestión. Y dije, hostia, es que están haciendo tantísimas charlas que no quiero buscar nada no para hacer la mejor entrevista del siglo, ni mucho menos, sino para no caer en lo de repetir una conversación. ¿Te da a ti un poco la sensación, no lo sé, ahora me decías que, por ejemplo, a las 4:30 tienes otra, de que no sé si te estás cansando a ti mismo de escucharte a ti, de repetir las mismas cosas, o varía un poco en función del interlocutor? Bueno, varía de la persona. No necesito hacer muchas entrevistas y decir siempre lo mismo para cansarme de mí mismo, porque yo ya me canso, ya estoy cansado de ser Enrique Ballester desde hace tiempo, un poco. Que ayer hablando con un amigo también periodista, Miguel Gutiérrez, de La Libreta, le preguntaba, ¿tú alguna vez te cansas de ser La Libreta? Y me dijo, no, no, a mí me gusta. Y a veces me canso un poco de ser Enrique Ballester y de ser el Enrique Ballester que la gente espera que seas, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo, una vez que te expones y que la gente consume lo que tú haces, espera algo determinado de ti, ¿no? Y quieras o no, inconscientemente uno quiere gustar y para gustar a veces piensa que tiene que hacer lo que esperan de él, ¿no? Pero bueno, como también eso también intento pelear contra eso. Y en cuanto a lo de las entrevistas, es verdad, ¿no? Que a veces es mejor, yo como periodista deportivo también o como periodista en general, cuando entrevisto a alguien, me gusta documentarme, por supuesto, pero me gusta no saber todo de una persona. Ujú. Porque creo que es interesante en el momento de la entrevista tener un punto de curiosidad y intentar reflejar a medida que tú estás descubriendo a esa persona, luego que el lector la descubra también en la entrevista después, ¿no? Y era algo que cuando hacía entrevistas, eso era un género que me parece de los más difíciles del periodismo, hacer una buena entrevista, ¿no? Conseguir sacar al entrevistado a lo mejor del cliché, del tópico, de lo fácil. Y es un género que
un tiempo estuve un poco obsesionado con intentar ser un mejor entrevistador. Hace ahora, como he dejado el periodismo deportivo, hace tiempo que no hago entrevistas así largas, hago otras cosas y lo echo un poco de menos, la verdad. Pero el libro, bueno, el libro es un librazo para los que sigáis a Enrique, que no lo he presentado de hecho bien. Él es periodista, trabaja en el periódico Mediterráneo y esto es un recopilatorio de columnas que él escribe ahora en el periódico, antes en el periódico de Levante, y que aquí se juntan todos. Yo tengo la sensación, como cuando coges una serie de tele que no has visto, que la coges que ya están las 3 temporadas y te gusta y dices, joder, qué bien, que acabo el capítulo y tengo 3 temporadas más. No voy a hacer apología de que no te lean y que se lo reserven para tus libros, pero está muy bien. Además es un libro que engancha muchísimo y no sé si tú te has quedado contento con el resultado. Bueno, ya es una columna que nació ya con voluntad temporal. O sea, es una columna que, como sabes, pues no trata la actualidad o que toma alguna cosa de la actualidad como punto de partida y después trata de huir de ella hacia cosas atemporales. Ya con esa idea, ¿no? de que luego se pudiera publicar en formato libro, ¿no? Que aguantara el paso del tiempo. Esta columna me la encargaron en el año 2016. Yo era columnista más del Castellón, del Club Deportivo Castellón. Escribía cosas más concretas y en 2016 llega de jefe de deportes Cayetano Ros al diario Levante. Yo trabajaba en la delegación del diario Levante entonces en Castellón y alguien le habla bien de mí y me propone hacer lo mismo que yo hacía con el Castellón, pues de una manera más del fútbol en general. En ese momento yo ya había publicado Infrafútbol para Libros del Cao y en esa época yo estaba escribiendo para ellos una especie de dietario, de diario. Nos flipaban mucho los diarios de Iñaki Uriarte en esa época y estaba haciendo algo parecido, pero más generacional. ¿Y qué pasó? Que al encargarme esta serie de columnas nuevas, muchas de las ideas que estaban en esos borradores que yo tenía con la editorial acabaron en las columnas, ¿no? Entonces ellos mismos, como no solo hablo de fútbol, sino que hablo de otras cosas, pues esas otras cosas muchas veces eran material del dietario ese que estaba escribiendo para ellos. Entonces ya la editorial en 2018 consideró, oye, pues vamos a sacar estas columnas porque tienen sentido, porque van más allá de la actualidad futbolística, ¿no? Y como funcionó bien, pues ahora recogemos los 2 siguientes años, el siguiente 2018-2019 en Levante todavía y 2019-2020 en el periódico. Y bueno, muy contentos. Enseguida, primer mes hago otra primera edición, estamos con la segunda edición ahora y excepto una persona que me ha puesto un 1 en la review de Amazon, que estoy buscando a ver quién es, que se me ha ocurrido una película a partir de eso, que ahora sí que te la cuento. Estamos muy contentos por el feedback recibido, que he notado que me lee más gente que hace 2 años y bueno, pues es algo digamos que te refrenda el trabajo que haces cada semana, ¿no? Que es muy constante de cada semana, pues llevo desde el 2006 que mínimo escribo una columna de fútbol, ¿no? Entonces, pues es el trabajo de muchos años y estamos muy contentos, la verdad. Te iba a preguntar precisamente por eso, si tú percibes ahora que gente que antes no te leía, que igual no leyó Infrafútbol o Barraquitangana, se ha acercado a este libro sin ser un lector habitual, igual de tu columna en el periódico. Bueno, también es que claro, me he dejado de decir un montón de cosas donde trabajas, pero porque haces... Enrique también está en Libero, en El Día Después, en RACU. Sin ser una persona que te siga habitualmente, ¿has percibido que sí que se ha acercado gente directamente al libro? Sí, sí, y es algo distinto, ¿no? Porque yo sí que noto que, bueno, me sigue mucha poca gente, pero la gente que me sigue me lee. Y entonces el lector habitual como que te conoce mucho, porque al fin y al cabo yo además que escribo mucho de mi experiencia personal, de las cosas que me pasan, de mis hijos, de mis amigos, al final creas una fidelidad que me he dado cuenta en las presentaciones individualizadas que te estaba comentando, ¿no? De que la gente a veces ya te pregunta qué tal tus hijos, cómo ha pasado el verano. Te ven casi a veces como un personaje de una serie que has también hecho referencia antes, ¿no? Porque claro, también el que lleva muchos años siguiéndome, pues ha visto una evolución vital, lógica, ¿no? Yo empecé a escribir columnas muy joven, con 23 años o algo así, y ahora ya soy un señor de más de 35, con hijos, y es como que sigues un poco la trama, la trama vital. Y claro, es un miedo que uno tiene de que alguien que no me conoce de nada de repente lea algo y desconozca las claves o la forma de escribir y demás, pero bueno, creo que la gente enseguida conecta también un poco con ese personaje
central de las columnas, que a veces soy yo. Es algo no muy pensado, pero claro, ahora yo me doy cuenta al leerlo también, ¿no? Esa persona un poco inútil a causa del fútbol, que no sabe hacer casi nada aparte de sufrir por su equipo y que alrededor los demás como que le salvan un poco, ¿no? Que tiene más mérito que alguien que me diga, no, el fútbol no me interesa para nada, pero me gusta lo que haces. También son futboleras las columnas, que son, Ujú. yo creo que al futbolero también le gusta. Y en cuanto a lo de la risa, ¿no? Del humor, que creo que está muy presente en ellas, creo que era Chesterton el que decía, ¿no? Que la gente piensa que lo contrario de lo divertido no es lo aburrido, o sea, sino lo serio. Y no es verdad, ¿no? Puedes hablar de cosas serias de una manera divertida, de una manera entretenida, que capte la atención del lector. Y además, en este mundo del fútbol que a veces tendemos a dramatizar demasiado, ¿no? A usar también ahí un lenguaje bélico incluso a veces, a pensar eh, que es lo más importante que tenemos en la vida. Y yo como era de esos, que lo pensaba mucho, a raíz de mi experiencia personal de cubrir 7 años al Castellón en tercera división, hubo un momento que emocionalmente dije, o rebajo dramita a todo esto, rebajo intensidad, o me va a afectar personalmente, ¿no? Y un poco el humor fue el refugio que encontré eh, para reírme de mí mismo, lo primero, de mis taras, de por qué me importaba tanto todo eso, por qué mi estado de ánimo dependía de un resultado, y después pues también para que la columna también fuera un elemento, como tú dices, ¿no? Que te puedas soltar una carcajada de vez en cuando en, en la cama leyendo, y también que la gente empatice más fácil con tu estupidez, digamos así, ¿no? Porque leemos a veces muchos columnistas que son muy listos, no lo dudo, muy inteligentes, ¿no? Pero que parece que escriben como desde un púlpito, que nos dicen lo que hay que pensar, que nos dicen que están enfadados siempre, ¿no? Y yo voy un poco contra eso, ¿no? El anticolumnismo e intentar escribir opinión sin dar la opinión también, ¿no? Sin tratar de convencer a nadie de nada. ¿Sientes esa presión ahora cuando escribes tus columnas? Es decir, el saber que hay un proyecto de un libro detrás, el saber que ahora hay mucha gente pendiente de tu columna y ya todos esperamos un muy buen nivel. ¿Eso te da seguridad o te supone una presión? Bueno, lo que hace es que me lo tome en serio. O sea, es decir, eso uno de los objetivos de la escritura es que al leerlo parezca fácil, parezca sencillo, pero los que escribimos sabemos que hay un trabajo detrás, ¿no? Y sí que me ha requerido un esfuerzo más de organización, a nivel pues, de ir apuntando ideas, de tenerlo todo más o menos a mano para que el momento de la escritura, pues tenerlo un poco controlado, ¿no? Pero bueno, me pasan dos cosas. Una, que en mi casa mis hijos pasan de mí olímpicamente y mi mujer no le gusta el fútbol, entonces no se habla del tema, son como si no existen las columnas un poco, que entonces da igual. Y luego que mi trabajo de lunes a viernes me tiene lo bastante atareado, trabajo de redactor de política municipal y economía, y entonces realmente no pienso mucho en lo el sábado a la hora que me siento a escribir es casi como una fiesta para mí. Ya. He convertido que el momento de la escritura sea un momento feliz, ¿no? Que a lo mejor cuando era periodista deportivo era un momento un poco más angustioso porque era parte de mi trabajo oficial, digamos, y antes escribía los domingos antes de ir al estadio, que siempre está uno ahí un poco tenso del día de partido, y ahora es un poco como el principio del fin de semana de relajación, estoy más tranquilo escribiendo y lo disfruto más, y no sé si se nota a la hora de leerlo, pero bueno, no, presión ninguna, o sea, presión es algo que me gusta hacer, que me sale bastante natural. Yo ahora tengo que explicarte por ejemplo, a gente como tú que me pregunta cómo lo escribo, qué es lo que busco No, o lo por que eso pone en no la te pregunto contraportada. por el método, porque imagino que te lo habrán preguntado muchísimo y no Claro, y hay una... para mí es algo muy intuitivo, la manera de escribir y lo que escribo, ¿no? Y claro, luego en la contraportada pues dicen eso y a lo mejor puede ser verdad, ¿no? Lo de la vida a través del fútbol, pero para mí ha sido algo que ha ido unido siempre, ¿no? No ha sido decir, voy a hacer esto para que sea la vida a través del fútbol. Pues no, ha salido así porque yo lo vivo así realmente el fútbol. ¿Crees que si estuvieses otra vez metido solo en deportes o que en lugar de una columna tuvieses que escribir 4 a la semana o que te dijesen, Enrique, un libro de columnas pero para de aquí como este, pero las tienes que escribir todas de aquí a 2 meses, la sensación sería distinta? Yo creo que sí, porque algo bueno que tengo ahora es que tengo libertad absoluta. Primero, porque al no ser periodista deportivo, luego no tengo ninguna necesidad de nada, de ningún club, de ningún departamento de prensa del club, de ningún jugador, de ningún presidente. Puedo hablar lo que bien o mal de quien quiera. Y además el hecho de estar en Castellón
de estar lejos de mi jefe de Barcelona o de Madrid con Libero o con la tele. Quiero decir, yo creo que me ven como una cosa exótica que está ahí, un tío que hace unas columnas un poco raras y da igual. Y también el lector siento que se acerca a mí sin prejuicios. O sea, porque a lo mejor si tú cubres la información del Barça cada día en un medio deportivo, el hecho de escribir en un medio generalista yo creo que también me da cierta libertad porque el lector no me asocia con un equipo determinado. A lo mejor sí, y entonces entra a la columna sin ningún tipo de prejuicio sobre mí, ¿no? Y creo que eso es una doble ventaja que yo tengo al no ser periodista deportivo de continuo y al no estar en un periódico deportivo ni en una ciudad grande, ¿no? ¿Necesitas tú el feedback de la gente? Es decir, antes hacías broma con lo de Amazon que uno te ha puesto un uno. No, no se lo envía a nadie, no se lo envía a nadie, pero sí que leo todo lo que la gente me dice y, y con mucho agradecimiento realmente, ¿no? Porque ahí cada me gusta o cada retweet o cada es un masaje al ego, que es una cosa peligrosa, Por pero eso. necesaria también, ¿no? También yo lo he visto con futbolistas jóvenes que he conocido, ¿no? Que por una parte les decimos que no tienen que tener mucho ego, ¿no? Que es peligroso, pero tanto en el periodismo cuando te expones o en el fútbol, si no tienes mucha confianza en ti mismo, se te van a comer los demás también, ¿no? Hay un equilibrio ahí difícil de mantener y por suerte, por desgracia, como lo que hago es lo único que sé hacer, Ujú. lo voy a seguir haciendo. Y si hay gente que no le gusta, porque es imposible, hay gente que no le gusta la cerveza o que no le gusta el chocolate o la pizza, ¿no? Entonces, ¿cómo le voy a gustar yo a todo el mundo también, ¿no? Hay gente que no le gustan los Beatles. Pues eso lo tienes que saber pronto. Y también, por suerte, por desgracia, nuestra generación prácticamente desde el primer momento ha tenido la réplica en Internet a lo que hemos tenido el feedback con las redes sociales antes con foros de Internet, con cualquier cosa lo hemos tenido. Que a lo mejor gente más mayor que vivía a lo mejor en una más burbuja de sus amigos, a lo mejor le criticaban en un bar, pero como no estaba en el bar no se enteraba, ¿no? Y al enterarse ahora en las redes lo iba peor a lo mejor, ¿no? Yo considero que es parte del juego este que llevamos. Y tú al principio decías que a veces estás cansado un poco de ser Enrique Ballester. Ahora, como decimos, bueno, que los libros llegan a más gente y tal, ¿hace que te censures más? Porque, claro, en las columnas, es lo que dices tú, es un poco extraño porque ahora estoy hablando contigo y dices, pues si este tío es como si le conocieses, porque hablas de tus navidades cuando ibas a Zaragoza, de lo que decías antes, de tus hijos, de... Eso no sé si te genera a veces cierto pudor, vas a escribir algo y lo borras o eres bastante libre en eso. Bueno, es una autocensura emocional casi, ¿no? Hay cierto pudor de exponer lo tuyo. Siempre que hablo de otra persona, anécdotas que han pasado a mis amigos, algún conocido, siempre pido permiso antes y Mm. bien deciden o que la cuente tal cual o cambiar el nombre o poner un apellido o lo que sea, ¿no? Y en lo familiar, pues eh, se cuentan las cosas amables, ¿no? O sea, eh, el único que sale reflejado como un idiota soy yo, los demás son un poco los que me salvan alrededor, ¿no? Evidentemente, pues como en todas las cosas malas no las cuento, ¿no? El único drama que he contado es que mi hijo se está haciendo el Getafe. Eso es lo más dramático que he contado, ¿no? Que, pues como se hace eh, como se hace yo creo que una descripción simpática de las taras cotidianas, ¿no? Que tenemos los seres humanos para relacionarnos y con el fútbol por ahí de fondo, eh, es algo que uno ya sabe lo que puede contar y lo que no puede contar, ¿no? Realmente. ¿Que el periodismo deportivo peca de eso? ¿O de ser muy, muy, muy exclusivo o de ser ya demasiado lo que hablamos siempre de conversación de bar? Sí. Bueno, lo mejor que nos pasa es que tenemos diferentes medios y diferentes géneros dentro del mismo medio, ¿no? Porque yo había días cuando era periodista deportivo que a lo mejor el lunes se publicaba una crónica de un partido mía, mi columna, una entrevista a alguien y una noticia de dado. Y pues en cada punto era un Enrique Ballester distinto, ¿no? A lo mejor pues hay momentos en el que hablar más de lo que es el juego en sí, la táctica, otros simplemente tienes que dar una noticia, tienes que dar una información y la tienes que estructurar de manera más clara posible y en una entrevista pues tienes que hacer una cosa distinta, ¿no? Y tanto eso de que un periodista cuando se enfrenta a la página tiene que saber que si está dando información, opinión o cualquier otra cosa,
también como consumidor tenemos la suerte de que podemos elegir cosas muy distintas ahora, ¿no? Quien quiera las tertulias que todos tenemos en mente las puede consumir, incluso puede estar bien en un momento dado, ¿no? Eh, para entretenerse o para que cada uno quiera. Quien quiera un análisis táctico muy sesudo también lo tiene. Quien quiera una crónica de un partido bien escrita, todavía las hay por ahí. Y quien quiera pues, ver un análisis en YouTube de un partido en concreto, ahora lo tiene. Ahora tenemos esa suerte de que lo tenemos. Si quieres slow, más de larga distancia de revistas de fútbol, tenemos más revistas de fútbol ahora que hace 30 años, ¿no? O mejores, por lo menos para mí. Y es un buen momento, ¿no? Creo que cada consumidor de fútbol puede elegir el tipo de periodismo que quiera, porque lo hay. Hay periodismo local muy bueno en redacciones de periódicos. Me gusta reivindicar siempre que se trabaja muy bien por ahí. Y tanto a nivel nacional, por supuesto, y se están haciendo proyectos muy interesantes, los podcasts que hay también. Yo creo que es un buen momento para consumir periodismo deportivo, pese a todo. Sí, y al hilo de esto, has mencionado el aspecto más táctico, que si quieres consumir cosas más tácticas, ahora tienes un montón. Nosotros somos los primeros que lo hacemos, que una vez a la semana colgamos una sección de vídeos de 4 minutos que se llama Tiza y Borrador explicando aspectos tácticos, como si fuésemos ahora Rinus Mitchell nosotros. Pero me sorprende, o sea, ni me parece ni mejor ni peor, pero me sorprende que ahora hay muchos periodistas deportivos que en su Twitter o en su biografía son scouters o entrenador de nivel UEFA Pro, todo esto, que me parece genial porque entienden más el juego, pero no sé si es una percepción mía de que si nos estamos tomando demasiado en serio todos, que ahora ves un partido de fútbol y parece que si no tienes un comentario a la altura de que has descubierto el falso 9, no sé, me das un poco, no sé si tú tienes esa percepción, a mí no, pero... Bueno, no, hay un punto de eso, pero creo que en cualquier ámbito la labor del periodista es digamos, observar la realidad y descodificarla y hacerla entendible para el que se quiere informar a través de él, ¿no? Y sí creo que a veces se abusa de un lenguaje un poco excesivo o barroco, ¿no? Porque al final el comentarista no tiene que demostrar que sabe mucho, que es un vicio en el que se cae sobre todo en la juventud, ¿no? Sino conseguir que el que está viendo el partido entienda lo que está pasando, ¿no? Y si para eso puedes emplear palabras más simples para que te entiendan mejor, yo prefiero eso, ¿no? Como consumidor también. Pasa que también con algunos entrenadores. Yo he conocido entrenadores, he estado 15, 16 años de periodista deportivo, he conocido muchos entrenadores, ¿no? Y a veces entrevistabas a algún entrenador que usa un vocabulario muy específico, muy rebuscado, y luego en el vestuario, o sea, en las entrevistas lo habla así o en la rueda de prensa, y luego en el vestuario decodifica y usa un lenguaje muy directo, muy claro, porque quiere que le entiendan los jugadores. Y yo les preguntaba, ¿no? Si tú, en donde más te importa, donde te va la vida, que es en el vestuario, que es donde estás jugando el dinero y el prestigio y el triunfo, usas ese lenguaje porque sabes que te van a entender, ¿por qué a la gente no se lo explicamos así también, ¿no? De una manera más simple y más sencilla, ¿no? Parece que haya que envolver el fútbol de unos términos que no sé exactamente muy bien para qué, ¿no? Pero bueno, en cuanto a la formación, yo no veo mal que un periodista deportivo estudie, se saque el título de entrenador. Eso siempre va a ser mejor, ¿no? Le va a hacer tener más instrumentos, más armas para explicar la materia de la que va a hablar, ¿no? De la que va a escribir. Pero bueno, sí que hay que conseguir que luego te entiendas, que es algo yo con las columnas lo intento mucho, ¿no? Que las columnas se entiendan, es el primer paso, ¿no? Luego ya si lo que entienden les gusta o no, será el siguiente. Demostrar, ¿no? Al principio cuando empieza uno quiere demostrar lo que sabe y es fácil caer en ese punto pretencioso a lo mejor, ¿no? Pero claro, luego yo por lo menos me di cuenta, ¿no? De que al final, sobre todo en un género como el de la opinión, de las cosas más importantes es que sea tuya y que el lector, si aunque no estuviera la firma en el periódico, al leerla sepa que es tuya, ¿no? O sea, la que esa creación de una voz propia, de un estilo propio, lleva un tiempo y de ir puliéndolo y al final puedes caer en la conclusión de que tu estilo no es el de imitar a gente que te gusta y que pueda escribir de una manera distinta. A lo mejor tu estilo es más simple, más sencillo, más directo y el lector lo agradece, ¿no? Y optar por ese estilo no quiere decir que tú no conozcas los otros o que no los puedas hacer en un momento dado, ¿no? Pero simplemente
ese es el tuyo y piensas que es como que el lector también va a notar que es de verdad, que es auténtico eso, ¿no? Que es tu voz y que no es la de otra, ¿no? Y al principio uno de los defectos es caer en la mímesis. A mí me pasaba mucho al principio, a lo mejor estaba leyendo un libro de un autor que me gustaba mucho y esa semana la columna me salía con ese estilo de escritura. Era como la Celic, la peli esta de Woody Allen un poco, ¿no? Sí. No sé, me mimetizaba en lo que estaba leyendo. Ahora intento eh, leer, porque claro, me gusta leer a mucha gente en España normalmente, pero no leer los días antes de escribir la columna, por sí, porque claro, a lo mejor son ideas que te gustan, pero no, o sea, no me gusta leer cuando voy a escribir por lo menos 2 o 3 días antes, Ujú. porque ya estás condicionado de está escrito esto y yo lo iba a escribir y no sé qué, o que a ver qué opina no sé quién. Quiero llegar limpio un poco al momento de escribir y luego ya sí, el fin de semana me lo paso leyendo a los demás hasta que vuelva a empezar la semana y acabo escribiendo el sábado. Y al hilo de esto, y volviendo un poco al libro, que no lo vamos a destripar, pero bueno, las 4 cosas que decía que te decía que me había marcado, que quería comentar, bueno, en un capítulo que se llama, en una crónica que se llama Lagunas, que pones un ejemplo con Xavi y que está muy bien, pero aquí comentas, dices, leo textualmente, dices, tener que estar de acuerdo lo intoxica todo. Por eso el lector quiere saber de qué palo vamos y de qué pie cojeamos. El lector quiere saber de qué equipo somos y a qué partido votamos. Yo creo que en eso caemos todos. Yo antes de leer a alguien, especialmente si voy a leer sobre política, no me vale muchas veces si es alguien que no va a pensar como yo, a no ser que sea para luego rajar de él. ¿Eso es complicado a la hora de escribir? ¿Realmente te abstraes de no querer desprender una opinión que sepas que igual a la mayoría o a la gente que te lee o que te sigue le vaya a gustar? Sí. Bueno, lo que pasa conmigo es que, como comento en esa columna, ¿no? Que mi aspiración es escribir columnas de opinión sin dar mi opinión, ¿no? Que yo pueda escribir a lo mejor una opinión sobre Messi, como ha pasado al final de este verano, sin que yo tenga que decir si Messi está acabado o no está acabado, si tiene que irse o no tiene que irse. Yo puedo hablar de otra cosa alrededor de Messi, ¿no? Puedo contar otra cosa y es lo que intento. Porque realmente tampoco pienso que yo he cubierto la actualidad de un equipo de fútbol y sé lo que cuesta, aquí en Castellón, lo que cuesta saber lo que pasa dentro de un vestuario, lo que pasa de verdad con los jugadores. O sea, no tenía ningún sentido que yo desde aquí intente hablar de lo que pasa en el Barça, de lo que pasa en el Madrid, cuando no lo sé, ¿no? O sea, no sé qué hacen mis hijos cuando se meten en el baño como para saber qué les pasa, qué le está pasando a Messi, que es algo curioso que la gente piensa que sabe realmente lo que Sí, está sí. pasando ahí, ¿no? Y, y bueno, yo no es temor a que tu opinión no guste, sino simplemente que considero que no tengo todos los elementos de juicio necesarios para dar una opinión que tenga valor realmente, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que me pasa. Sí que nos pasa como lectores que habitualmente buscamos opiniones que subrayen lo que previamente pensamos, ¿no? Sobre todo a nivel político, también a nivel futbolístico pasa, ¿no? Y es algo peligroso, es algo que creo que es natural, pero hay que pelear contra ello e intentar nutrirte de puntos de vista diferentes, de que a veces pues, uno puede estar equivocado. Por eso también me cuesta mucho dar la opinión, ¿no? Porque creo que somos de una generación que crecimos con unas certezas que fueron cayendo una a una y que yo pienso, soy el primero que pienso que mi opinión puede estar equivocada, ¿no? Entonces me cuesta mucho decirle a alguien lo que tiene que ¿Pero pensar. crees que el periodista igual a veces da una opinión igual con la que no comulga, pero condicionado por el medio de comunicación y el medio de comunicación a veces condicionado por la gente que pone dinero ahí? ¿Crees que aún Sí, estamos en bueno, eso? ¿No? las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero tienen una peligrosa, que es muy fácil saber qué es lo que la gente quiere leer o quiere escuchar o qué es lo que piensa la gente, ¿no? Entonces es muy fácil. Yo sé perfectamente, después de cada penalti dudoso del Madrid, la columna que debería escribir para petarlo en las redes, ¿no? Claro. Y que te digan, verdad es como puños, ¿no? Además que es muy fácil saber lo que tienes que escribir para que a la gente le guste, ¿no? O a una determinada gente le guste, ¿no? Pero claro, igual que como lector uno tiene que rebelarse sobre la tentación de escribir, de leer solo lo que uno piensa, como columnista uno tiene que rebelarse ante la tentación de caer en ese juego fácil de escribir lo que la gente quiere leer, ¿no? Tú tienes que seguir
tu senda. Lo que hago mucho es tomármelo esto como una carrera de fondo, que eso me ayudó mucho, ¿no? En el periodismo deportivo, cuando el Castellón era un drama, no podía vivir a drama por semana, no pasa nada, ¿no? Yo pensaba, bueno, tú dentro de 30 años seguirás escribiendo de esto, míralo con perspectiva, ¿no? Y a la hora de escribir yo creo que también hay que tener un poco eso de perspectiva y de pensar a largo plazo, ¿no? No ir eh, con esa mentalidad para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque igual que no es un drama cada semana no pasa algo excepcional, que parece que todos los goles son históricos y que vivimos en un... Porque al final pierde valor. Cuando de veras pasa algo histórico parece que no se lo cree nadie. Y hay una parte que no podemos controlar, que es la emocional, la sentimental, que eso me fascina, ¿no? Que soy capaz de controlar mis emociones con casi todo en la vida o con todo menos con el fútbol. Y es algo que es lo que creo que nos produce una carga casi adictiva respecto al fútbol, porque esa sensación que nos da un gol importante de nuestro equipo, un título de nuestro equipo, ¿no? Es algo que creo que incluso a nivel físico nos afecta y no solo mental. Me parece fascinante y es algo que no me pasa con ninguna otra cosa por muchos años que tenga. O sea, ya tengo 37 años y es un ecosistema el fútbol el único que nos permite ser niños eternamente. Y en tu caso, tu equipo, para el que no te conozca, es el Castellón, que aprovecho para recomendar esta colección de libros del CAO, de Julio Gans Ilustrado, en el que tú escribiste Infrafútbol del Castellón. Tienes la suerte de ser del Castellón porque queda muy bien no ser de un equipo mainstream. Sí que tiene una cosa buena lo de escribir el Castellón, es que se parece más a nuestras vidas, porque en nuestras vidas lo normal es perder, ¿no? Lo raro es ganar la Champions y esas cosas, ¿no? Lo normal en la vida es perder y empatar de vez en cuando, y eso contarlo a través de un equipo como el Castellón es más fácil que de un equipo ganador, que aún así tiene sus exigencias distintas y sus presiones distintas y sus problemas distintos, ¿no? Pero no lo sé, no me he planteado nunca cómo sería porque realmente es lo que me ha tocado vivir. O sea, para bien o para mal, me ha tocado vivir el Castellón y además el Castellón en una época de que está en segunda división más o menos tranquilo y de repente baja por impagos, está en tercera división 7 temporadas, una categoría muy, muy literaria, pero a cambio de casi costarnos la vida literalmente para el club, ¿no? Que estuvo a punto de desaparecer en varias ocasiones y me ha dado un material literario bastante potente, ¿no? Que creo que también más allá del aficionado del Barça o del Madrid, que puede verlo como de una manera, como tú dices, que queda muy bien, ¿no? Casi como los influencers que van a África a regalar gafas de sol, un poco ahí, ¿no? Ver ese infrafútbol a distancia. Luego hay muchos aficionados del fútbol en España, de equipos pues, históricos que luego han estado pues, en ese cambio del nuevo paradigma del fútbol, se han quedado un poco ahí fuera de foco, en segunda B muchos años, segunda, tercera, y que se ven identificados, ¿no? Con lo que yo cuento con respecto al Castellón en infrafútbol. Y ahora ya la última, Enrique, que ahora sí que ya se nos está acabando un poco el tiempo. Siempre le pedimos a todos los invitados o invitadas que nos dejen una recomendación, ya sea un libro, una película, un disco, lo que tú quieras, que pondremos la semana que viene en nuestras redes. Pues mira, te voy a decir un disco que estoy escuchando en bucle últimamente, que es un grupo que se llama Los Lagos de Inault, No lo que conozco. me gustan mucho. Creo que escriben las mejores letras del pop español ahora mismo. Y este último disco se llama Soledades, está muy bien. Me gustan todos los discos, pero este, ahora como es nuevo, pues lo recomiendo. Soledades de Los Lagos de Inault. Perfecto, queda grabado, lo pondremos y mira, descubrimiento. Oye, Enrique Ballester, periodista, redactor del Diario Mediterráneo de lunes a viernes de política municipal y otras tantas cosas, los sábados también con su columna en el periódico y que hoy ha venido, o se ha pasado por el Stopper a hablar de otro libro de fútbol, que no lo recomiendo porque lo tenga aquí, de verdad que es un librazo. Muchas gracias y sigue escribiendo cosas de estas que nos lo pasamos muy bien. Gracias a vosotros, un placer.